a iniciar esta diligencia, por favor, señorita asistente de cuenta. El expediente en materia de la audiencia programada a las 10 de la mañana es el número 6245 del año 2023, seguido por el señor Rafael Ernesto Vela Barba, contra la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, representado por su jefe, Juan Antonio Fernández Gerín, y el fiscal superior, Carlos Alberto Muñoz León, de la Comisión de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La pretensión en el presente proceso es que se declare la nulidad de la resolución número 007-2023-ANC-CPD de fecha 5 de octubre del 2023, suscrita por el fiscal superior Carlos Alberto Muñoz León, encargado de la Comisión de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, emitida en el procedimiento disciplinario instaurado contra el recurrente. Caso número 134-2020. La segunda pretensión principal es, retornando las cosas al estado anterior de la vulneración de los derechos fundamentales invocados en el proceso, el juzgado declare la nulidad de la resolución número 007-2023-ANC-CPD de fecha 5 de octubre del 2023, dictada en el procedimiento disciplinario instaurado contra el recurrente e identificado con el caso número 134-2020, así como todo lo actuado en el procedimiento, y se ordene a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que remita de manera inmediata a la Junta Nacional de Justicia los actuados del procedimiento disciplinario instaurado contra el recurrente e identificado con el caso número 134-2020, disponiendo que este último órgano constitucional autónomo asuma competencia excepcional sobre dicho procedimiento disciplinario y actúe conforme a sus atribuciones. En particular, según lo dispuesto en el fundamento 17 del precedente administrativo. Resolución número 154-2021-JNJ. La pretensión accesoria a las pretensiones principales es el pago de costos procesales. En el trámite del proceso se ha personado el proceso de la Procuraduría del Ministerio Público y se ha contestado a la demanda y ha deducido dos excepciones: la excepción de incompetencia por razón de la materia y la excepción de falta de agotamiento de la vía previa. Es cuanto debo de informar, señora magistrada. Muy bien. Muchas gracias, señorita asistente. Con la información que usted nos ha brindado, tenemos que el procurador del Ministerio Público ha deducido dos excepciones. Estando ello, vamos a desarrollar esta diligencia de la siguiente manera. El procurador del Ministerio Público va a tener 5 minutos para sustentar cada una de sus excepciones. Luego de ello, pasaremos a la intervención del abogado de la parte demandante para que pueda absolver por el lapso de 10 minutos las excepciones que ha formulado el Ministerio Público. Terminado ello, pasaremos a que el abogado de la parte demandante sustente la pretensión que nos trae a la controversia por el lapso de 10 minutos y luego volveremos con el procurador del Ministerio Público para que absuelva y sustente su contestación también por el lapso de 10 minutos. Por favor, señor procurador del Ministerio Público, escuchamos la sustentación de sus excepciones. Señora jueza, discúlpeme que la interrumpa antes de que proceda mi colega. Quisiera, por favor, una breve atingencia. Sí, entendemos que usted acaba de asumir competencia en este caso. Entonces, por el principio de inmediación, perdóneme que le haga la consulta, pero me he obligado a hacerla. La pregunta es, ¿usted está designada de manera provisional y usted va a sentenciar? Lo pregunto por el principio de inmediación, porque si fuera solamente para llevar a cabo la audiencia, tendríamos el problema que si el anterior va a regresar
entonces no fue el que llevó a cabo la audiencia, entonces como sentencia. Sí, doctor. Perdóneme que le haga la pregunta, pero es necesario que la haga. Yo entiendo las motivaciones de la consulta. Llevaremos a cabo esta diligencia y intentaremos también que se pueda emitir la sentencia dentro del plazo que la ley nos concede. Quien le habla es la jueza supernumeraria a cargo de los jueces de los juzgados civiles y constitucionales. Ante las licencias, ante situaciones como las que ha pasado este noveno juzgado, me tocaría asumir hasta que designen un magistrado que se quede por el tiempo de la suspensión del magistrado titular. Intentaré que se pueda sentenciar dentro del plazo que la ley nos señala. Por eso vamos a iniciar esta diligencia. Empezamos, por favor, con el procurador del Ministerio Público, sus excepciones. Le escuchamos con atención. Muchas gracias, señora jueza. Por nuestra parte, la Procuraduría Pública del Ministerio Público interpusimos dos excepciones, una de incompetencia por razón de la materia y otra de falta de agotamiento de la vía previa. Respecto a la primera, señora magistrada, teniendo en cuenta que lo que se pretende es la nulidad de la resolución número 7/2023 emitida por la Autoridad Nacional de Control, que resuelve, en concreto, disponer la medida de sanción y de suspensión sin goce de haber en contra del fiscal demandante. Siendo así, señora magistrada, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional ha emitido anteriormente dos precedentes vinculantes que son de aplicación al caso en concreto. El primero de ellos es el precedente vinculante número 206 del año 2005, proceso de amparo, en cuyos fundamentos 21 a 25 se establece o se determina que la impugnación de una sanción emanada de un procedimiento administrativo disciplinario no corresponde ser ventilada dentro de la vía constitucional del amparo, sino dentro de un proceso contencioso administrativo que constituye la vía ordinaria igualmente satisfactoria. En ese sentido, este precedente de carácter vinculante resulta de observancia obligatoria por parte de todos los jueces de nuestra República. Asimismo, tenemos otro precedente vinculante recaído en el expediente número 2383-2013, proceso de amparo, en el cual se determina que el proceso contencioso administrativo cuenta con una estructura idónea para procurar la protección o la tutela de los derechos invocados en la demanda presentada en el presente caso. Siendo así, en conclusión, tenemos que el proceso contencioso administrativo, de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, cuenta con una estructura idónea para la tutela de los derechos invocados y la sentencia que puede emitirse en este proceso contencioso administrativo es adecuada para brindar tutela a los derechos mencionados. Asimismo, quiero precisar que no existe un riesgo de irreparabilidad en el presente caso y tampoco ha sido demostrada la urgencia o el carácter de urgencia respecto a los derechos invocados por parte del demandante. Finalmente, quiero precisar, señora magistrada, de manera concreta, que el actual Tribunal Constitucional, en otro expediente número 204-2023, proceso de amparo, en el caso Mayorga Balcázar, este fiscal incluso tenía una propuesta de destitución por parte del órgano de control del Ministerio Público. Y aún así, el Tribunal Constitucional declaró improcedente su demanda de amparo, mencionando que el proceso contencioso administrativo era la vía idónea, igualmente satisfactoria, para ventilar las pretensiones y la presunta vulneración a sus derechos que alegaba en ese caso el demandante. Siendo así, este caso mencionado es muy similar al actual, con la diferencia de que en este caso no tenemos una propuesta de destitución, sino solamente una sanción de suspensión sin goce de haber. Siendo así, señora magistrada, solicitamos la aplicación obligatoria de estos precedentes vinculantes número 206-2005, proceso de amparo, y del expediente número 2383-2013, proceso de amparo, en razón de que lo pretendido por la parte demandante corresponde ser ventilado dentro de la vía ordinaria y no debe ventilarse a través de la vía constitucional al ser una medida precipitada, ya que primero deben ser vistos estos argumentos, estos cuestionamientos dentro de la vía del proceso contencioso administrativo. Siendo así, solicitamos se declare fundada esta excepción de incompetencia por razón de la materia y paso a sustentar la siguiente excepción formulada.
Esta segunda excepción que formulamos es la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, teniendo en cuenta que lo que se cuestiona es una resolución administrativa emitida por la Autoridad Nacional de Control. Contra dicha resolución procede todavía el recurso de apelación. Y, en el caso en concreto, a la fecha de interposición de la demanda, se había interpuesto por parte del demandante un recurso de apelación contra esta resolución. Sin embargo, este recurso de apelación a esa fecha todavía no había sido resuelto. Por lo tanto, debió esperarse el pronunciamiento por parte del órgano superior jerárquico antes de iniciar una precipitada demanda constitucional de amparo. Lo mencionado se sustenta en el principio de legalidad en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444, que establece el recurso de apelación en el artículo 207, literal B, lo cual se encuentra en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional de Control, en cuyo artículo 20 establece que es la Oficina de Sanción y Apelación la que resuelve en segunda instancia estos recursos de apelación, como el mencionado en el presente caso. Por lo tanto, se llega a la conclusión, señora magistrada, que a la fecha de interpuesta la demanda no se había cumplido con el agotamiento de la vía administrativa. Por lo tanto, esta excepción también deviene infundada y estos son nuestros argumentos por los cuales sustentamos las excepciones formuladas, los cuales solicitamos se tengan en cuenta al momento de resolver. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor abogado. Por favor, el abogado de la parte demandante absuelve las excepciones que ha formulado el Ministerio Público. Con todo gusto, señora magistrada. Mire, en realidad las dos excepciones tienen un hito común. Por tanto, lo que le voy a decir, magistrada, impacta en las dos. Me explico. Vamos a partir de esta premisa. El amparo, al menos el que está diseñado en el Perú, y eso es algo que es importante no perderlo de vista, porque con todo respeto es lo que usted va a tener que decidir al momento de resolver estas excepciones, es que el amparo peruano está diseñado como una tutela de urgencia. De alguna manera, mi colega de la parte contraria, al momento de hablar sus excepciones, lo menciona. Y una tutela de urgencia significa, ¿qué significa? Esa es la razón que explica por qué el Código Procesal Constitucional peruano, el del 2004, del 2021, que está muy mal diseñado, pero estos códigos han pensado que en el proceso de amparo no hay discusión probatoria mayor, solamente se tienen que presentar medios de prueba de actuación inmediata y si el juez considera, le deja abierta la puerta para que pueda actuar algunas pruebas porque la cognición está sacrificada. ¿Qué significa eso en español, señora magistrada? El amparo entonces es un juicio de probabilidad, muy parecido a cuando ustedes los jueces, sobre todo porque escucho que usted ve también los civiles, proveen una medida cautelar, se guían por la apariencia. La apariencia, por eso es que en la cautelar se analiza verosimilitud del derecho y peligro de la demora, porque es una tutela de urgencia y por eso la cognición está sacrificada. El amparo peruano tiene un diseño muy similar. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos el modelo de la residualidad. Si tú tienes una vía igualmente satisfactoria, donde tienes una cognición amplia y el proceso está diseñado para eso, ándate al ordinario. Le he puesto todo este marco conceptual, señora magistrada, para poder entender que el caso del magistrado Vela es un caso de urgencia. Por eso es que, como ha dado cuenta la señorita asistente al momento de empezar la audiencia, nuestras pretensiones fueron planteadas efectivamente en un momento en el que se había emitido una resolución en primera instancia administrativa, pero en el que viola una serie de garantías. Ya lo voy a explicar al final porque usted ha delimitado la manera de cómo organizar la audiencia, pero le voy adelantando un tanto. Hay varias garantías que hemos mencionado, pero todas están girando alrededor de una fundamental, la garantía de la imparcialidad. El magistrado Vela no goza de la garantía de la imparcialidad ante la Autoridad Nacional de Control. La manera de cómo se dictó la resolución de primera instancia tiene una serie de visos que acreditan en grado de apariencia grande, por eso que le estoy diciendo que el amparo
el amparo peruano no es un proceso de cognición amplia, todo lo contrario, es una tutela de urgencia con cognición sacrificada, sumaria, juicio de apariencias. Por eso es que frente a la falta manifiesta de garantía de la imparcialidad que impacta y gatilla en otras garantías que le hemos expuesto en la demanda y que después analizaré, es que hemos recurrido inmediatamente al amparo. Es más, yo justo me permití, con mucho respeto, justamente mencionarle el tema de por cuánto tiempo se estaría, porque acabo de recibir esta mañana el proveído de un escrito que hemos tenido que presentar con una serie de evidencias sobrevinientes que acreditan también nuevamente en alto grado de apariencia lo que hemos dicho en la demanda y lo que nos ha llevado a plantear el amparo, que el doctor Vela ha sido sancionado de una manera totalmente irregular, con una notoria falta de apariencia por este cargo que se le hace a la ex fiscal de la Nación, la doctora Benavides, en un contubernio con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Entonces, le hago todo este prolegómeno para aterrizar con este planteamiento. Los precedentes vinculantes a los que efectivamente ha mencionado mi colega de la parte contraria, que es Bailón Flores y Elgo Ríos, son precedentes vinculantes que trabajan fundamentalmente cuando el juez de amparo se percata que no hay urgencia, o al menos esta es alguna que no tiene la intensidad para venir al amparo, y que por tanto el contencioso está tranquilamente diseñado para poder albergarlo y resolverlo. Esa es la lógica de Bailón Flores, esa es la lógica de Elgo Ríos, que fue dictado mucho después. Bailón Flores es del año 2006, 2007, si no me falla la memoria, y Elgo Ríos es del 2015, porque se asienta la tesis de la residualidad en ese escenario. Pero, ¿cómo yo voy a ir a la vía igualmente satisfactoria si tengo tanta urgencia que cuando he sido sancionado en primera instancia he recurrido inmediatamente a la única vía de urgencia que me da el sistema, que es el amparo? Este es un típico caso de amparo porque en la naturaleza de los hechos y las evidencias que presentamos nos colocan directo y sin escalas en ese escenario. Por eso es que incluso si usted mira en el momento en el que interpongo la demanda, usted va a poder revisar después que en mis fundamentos de procedencia yo menciono que no necesito agotar la vía administrativa porque mis hechos son muy urgentes. Lo digo en mi demanda. Yo mismo digo que no he agotado la vía administrativa porque el Código Procesal me lo permite cuando tengo una situación de urgencia. Yo la urgencia le he puesto desde el minuto 1. Por eso yo mismo he dicho, lo planteo contra la resolución de primera instancia y pido la nulidad de todo lo actuado con posterioridad. Está en mi pretensión. La señorita asistente le ha dado lectura de la formulación de mi pretensión. Y yo lo digo explícitamente. Porque luego ya ha venido la resolución que agota esa instancia administrativa totalmente irregular. Porque yo he tenido, perdónenme la expresión, pero he jugado el partido con árbitro comprado. Entonces todo el procedimiento es viciado. Y yo no estoy pidiendo que no investiguen al doctor Vela Barba. Tanto así que usted va a ver que en la pretensión la señorita asistente ha relatado, ha leído la formulación de mi pretensión. Yo pido por eso que se remita a la Junta Nacional de Justicia porque hay un precedente administrativo que así lo permite. Entonces, desde ese punto de vista, señora magistrada, por eso le decía, un solo argumento que golpea a los dos. Punto número 1, la excepción entonces de falta de agotamiento de la vía administrativa es manifiestamente infundada, porque yo mismo lo he dicho desde el principio, porque el Código Procesal Constitucional me lo permite. Me permite saltar la vía administrativa cuando yo tengo un caso de suma urgencia. Y yo lo declaré desde el inicio, lo he dicho hasta en mi demanda, y es lógico entonces que, ¿cómo voy a ir a agotar la vía administrativa si tengo el árbitro comprado desde el minuto 1? Punto 1. Punto 2. No, pues no es aplicable ni Elgo Ríos ni menos Bailón Flores, justamente porque es tutela de urgencia. El juicio de alta probabilidad, el modelo de amparo peruano está hecho así. Hay que entenderlo bien, o sea, el modelo de amparo está planteado así. Y este es un típico caso que calce en esa urgencia, porque tengo un árbitro comprado en el minuto 1. Y conforme se han desenvuelto las cosas, y con eso termino. Doctor, por favor, Sí. deje de utilizar calificativos.
Está utilizando usted Ok, unos calificativos sí, para dirigirse perfecto, al árbitro, por favor. perfecto, ¿Ya? perfecto. Ok, Espera, bueno. ok, perfecto. Entonces, como yo tengo una quiebra de la imparcialidad en el minuto 1 y lo he demostrado en mi demanda y con los documentos que usted me ha proveído el día de hoy y los ha incorporado a los autos, entonces definitivamente yo por la urgencia, ahorita tener que irme al contencioso, el contencioso podrá tener todo un diseño idóneo como para poder albergar sanciones, pero el asunto que no es una tutela de urgencia. Como no es una tutela de urgencia, entonces el contencioso no es un amparo. Esa es la lógica de Bailón Flores y de Elgo Ríos. De lo contrario, pues doctora, el procedimiento de amparo habría que derogarlo en el Perú. Los amparos justos se llaman así porque tienen ese sentido ante situaciones de urgencia. Y esta lo es. Hemos podido conseguir información ocurrida con posterioridad a la interposición de la demanda, hecho notorio, porque ya se lo hemos puesto en el recurso que usted ha proveído, y aquí lo voy a alegar ya con mayor profundidad en la parte final, pero por esas razones es que es también infundada la excepción de incompetencia, porque yo no tengo que irme al ordinario si tengo un caso de urgencia, y este lo es. Por esas razones es que nosotros pedimos que sean declaradas infundadas ambas excepciones. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Pasaremos al fondo de la controversia. Señora abogada, la parte demandante, escuchamos su informe oral respecto a la pretensión que nos trae adelante. Tiene la Señora jueza, para que puede exponer. muy amable, con todo gusto. Algo ya adelantado en las excepciones. Solamente quisiera pedirle una cuestión adicional en las reglas del debate que usted ha planteado. Yo voy a exponerlo como estoy ordenado, luego lo va a hacer mi colega de la parte contraria, pero yo le pediría que al final de la audiencia le permita dirigirse sobre los hechos, o sea, solamente sobre la cuestión humana, a mi cliente, el magistrado La Barba, si usted lo tiene a bien, porque creo que es su derecho a ser oído. Ya no para repetir lo que he dicho, porque indudablemente no lo va a hacer, es solamente para dirigirse al tribunal antes que usted resuelva. Muy bien, le vamos Si a usted dar lo al ordena. final, le vamos a dar al final de la diligencia solo 3 Correcto. minutos para que Sí, pueda dirigirse no hay problema. solo respecto a los hechos. 3 minutos. ¿De Exactamente. acuerdo? Sí, sí, señora, así será. Bueno, procedo entonces. A ver, algo le adelanté al momento de absolver las excepciones. El caso que traemos nosotros a la justicia constitucional es un pedido de control de la sanción de suspensión sin goce de haber con separación temporal en el ejercicio del cargo del fiscal superior coordinador del equipo especial en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, que además es también un hecho notorio que ejerce el magistrado Vela Barra, que está contenido en esta resolución de primera instancia, magistrada. Es en ese momento en el que nosotros interponemos el amparo, como lo he mencionado ya hace unos momentos. Esa resolución del 5 de octubre, y por eso es que en la pretensión hemos pedido que se declare la nulidad de esta resolución y la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, lo cual abarca la reciente confirmatoria de esta sanción en primera instancia que se ha efectuado al interior de la Autoridad Nacional de Control. Vuelvo a repetir, en segunda instancia. ¿Por qué hemos pedido y por qué hemos recurrido al amparo? Algo ya se lo he mencionado, porque desde el minuto 1 nosotros hemos tenido, no las garantías de imparcialidad nacional de control. Se trata, para esto, y le abro un pequeño paréntesis, se trata de unas investigaciones disciplinarias, además, por el ejercicio de la libertad de expresión del magistrado Vela Barba. Situación, además, de suyo polémica, porque los funcionarios públicos, sobre todo los representantes del Ministerio Público, que a diferencia de los jueces, ellos sí defienden a una parte, por decirlo de alguna manera, en un proceso, porque son los representantes de la legalidad, como lo manda la Constitución, y persecutores del delito, todos aquellos que ven materia criminal, como es el caso del magistrado de la Barba, que además en su situación concreta, como es de público conocimiento, se encarga de perseguir delitos de alta criminalidad, que son aquellos casos de gran relevancia pública, como es además de notorio conocimiento de todos. Lo cierto, señora magistrada, es de que eh, cuando se emite esa resolución de primera instancia en el procedimiento disciplinario que se le abre
en un primer momento, como le digo, por ejercer su libertad de expresión, además en hechos que acontecieron ya hace algún tiempo, pero esos procedimientos se abren en el año 2020 y luego son activados, la verdad, de una manera bastante extraña. El año 2023, vea usted cuánto tiempo pasó, justamente cuando asume la jefatura el señor Fernández Virí, que es demandado en este proceso. Pero acá vienen las irregularidades notorias. En primer lugar, la resolución sancionatoria que hemos impugnado en el amparo es expedida por el fiscal superior provisional, subrayo provisional, Carlos Alberto Muñoz León, que es designado el 4 de octubre del 2023, es decir, un día después de que fuera nombrado en su cargo de fiscal superior, él va y firma la resolución de sanción. Señora magistrada, ese es un hecho de lo más extraño. Imagínese usted, lamentablemente, perdóneme que lo ponga así, pero jueces y fiscales están expuestos a la misma situación de control. Imagínese, un día antes de que sancionen a este magistrado, le nombran a la persona y esta persona va y firma la resolución. Una situación de lo más extraña. Punto número 2. El jefe de la autoridad de control del Ministerio Público, vea usted qué curioso, ¿no? Qué paradigmático. Al magistrado Vela Barba se le abren procedimientos por expresarse libremente, tiene una serie de controles, pero puede expresarse, y el jefe de la Autoridad Nacional de Control, que es el que está demandado en este proceso, da una serie de declaraciones públicas justamente adelantando opinión. Lo que también nosotros planteamos en su momento en la demanda de amparo, señora magistrada, como hechos reveladores de falta de imparcialidad, es que también la resolución sancionatoria fue dictada violando el derecho a ser oído y a la defensa, porque nunca se aceptó el pedido del doctor Vela Barba de que se le escuche ejercer su defensa de manera oral. Se le negó la actuación de medios de prueba de descargo y además la resolución sancionatoria tiene una serie de problemas de motivación. Como le vuelvo a repetir, y en segunda instancia, en el momento en el que interponemos el amparo, y por eso vinimos por razones de urgencia, decíamos, no tenemos ninguna garantía, no solamente porque ha ocurrido esto en primera instancia, sino porque en segunda instancia el propio jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, hablando de la teoría de las apariencias, ha dado una serie de declaraciones públicas diciendo lo que iba a pasar, y que de hecho después ha pasado en el trámite de este proceso. Y aquí ahora viene lo muy particular. El documento que usted ha proveído a través de la resolución número 4 de fecha 18 de enero, que ha sido notificado el día de hoy, en la cual agrega a los autos una serie de evidencias que son hechos notorios. Los hechos notorios no requieren prueba, son muy evidentes. Y de todas maneras hemos mandado una serie de documentación que al menos va a servirle a su judicatura como para tratar de cerrar el círculo de esta alta apariencia de violación de imparcialidad a la que lamentablemente ha estado sujeto el magistrado Vela Barba, que dicho sea de paso, una cuestión elemental para la urgencia. El magistrado Vela Barba ha sido suspendido por 8 meses, sin goce de haber, magistrada. Los fiscales, al igual que ustedes, los jueces, no pueden dedicarse a ninguna actividad profesional que no sea la docencia. El magistrado Vela Barba retiene su cargo porque está suspendido. Entonces él no ni siquiera puede ejercer la abogacía. Por 8 meses, ¿usted se imagina? Juez fiscal igual sancionado por 8 meses. Nada más urgente que esto que estoy comentando. Voy a los documentos para ir cerrando y aprovecharlos el poco tiempo que tenemos, porque entendemos que así son estos casos que son muy urgentes y esa es su naturaleza. Señora jueza, como le dije, nosotros hemos presentado en este escrito que usted ha proveído el día de hoy, que ha agregado todo ello a los autos, de que es bastante notorio, es un hecho notorio además, lo que ha ocurrido después de que la señora fiscal de la Nación haya sido también suspendida por la Junta Nacional de Justicia y que su círculo cercano de asesores se encuentre en una investigación de carácter penal y, como es también de público conocimiento, existan hasta colaboraciones eficaces. Lo que ha ocurrido, y eso se ha dado a conocer a la prensa, es de que en esas colaboraciones eficaces se ha brindado evidencia
que acredita que la señora Benavides se puso de acuerdo con el señor Fernández Gerí, y esto no es un exceso, por eso le digo, es hecho notorio. Usted en la prensa le hemos dado hasta 8 instrumentos que acreditan que ese es un hecho notorio, que ha habido una concertación para poder suspender al fiscal Belabarba. Por eso es que yo mencioné, respeto su criterio, pero le digo, en todo caso, mi cliente no gozó de la imparcialidad desde el minuto 1. Y estos hechos notorios han ocurrido después de la interposición de la demanda, incluso después de la concreción de la sanción, impuesta antes de que la señora Benavides venga todo esto que ya es de conocimiento público. Su suspensión por la Junta Nacional de Justicia, el sometimiento de alguno, bueno, entiendo uno de sus asesores a un procedimiento de colaboración eficaz y todo lo que ha salido en la prensa. Como el fiscal Belabarba es afectado por ello, él ha participado y ha sido citado para dar testimonio en esa investigación penal y por eso ha pedido copias certificadas de esas declaraciones que se han ofrecido también en ese recurso que usted ha aceptado colocarlo a los autos. Pero hay un detalle muy importante y con esto voy concluyendo, señora magistrada. Ha trascendido también como un hecho notorio, porque ha sido divulgado ante la prensa nacional, la resolución que dictó el juez del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el expediente 00506-2023, en el que dictó la orden de allanamiento con fines de incautación contra los asesores de la señora Benavides. Esa resolución que se encuentra incluso en fuente pública, nosotros le hemos dado incluso el acceso público de donde se puede descargar la resolución, pero ha salido también, pues les digo, es un hecho notorio. Hay partes que nosotros hacemos transcrito que con su venia yo quiero ponerlas en pantalla y con eso yo termino. Efectivamente, yo con eso ya termino mi informe. Con su venia, señora magistrada, y con eso termino. Siga, señora Abogado, por favor. Ya está. En el numeral 5.2, sí, correcto, con eso ya termino, señora magistrada. En el numeral 5.2 de esta resolución del juez con la que se dictó el allanamiento, justamente dice, aporta como le digo, este alto juicio de apariencia que usted va a tener, que es propio del amparo. La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, se habría reunido con el abogado Aullón y Hernán Garrido Leca, y ellos habrían informado que, aprovechando su llegada, tiene cercanía con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, habían gestado un plan para que por la vía administrativa suspenda de la función al fiscal superior Rafael Ernesto Belabarba para que ella después lo destituya de la coordinación, hechos que fueron comentados directamente a Jaime Villanueva Barreto, al asesor principal de la Fiscalía de la Nación, estableciéndose objetivamente el conductor impactado ese día para dejar fuera de funciones al coordinador nacional de las fiscalías especializadas en el delito de lavado de activos, y así sucesivamente. Señora jueza, se lo hemos compartido. Esto es un documento además público, es un hecho notorio, pero que le suma evidencias a por qué razones, y con esto cierro, y es lo que dije también en la excepción, por qué razones de suma urgencia. Desde el minuto 1 que recibimos la sanción en primera instancia, dijimos, no podemos agotar la vía administrativa porque no tenemos garantías, venimos aquí al amparo, pedimos la nulidad de todo lo que venga posteriormente, porque se han violado una serie de garantías y derechos fundamentales que todos giran alrededor de la imparcialidad. Y finalmente, por eso es que estamos diciendo en el petitorio de la demanda, señora magistrada, que no estamos señalando que el señor Belabarba no sea investigado. Existe un precedente administrativo dictado por la Junta Nacional de Justicia en su fundamento 17, se lo hemos puesto en el petitorio, que señala que en casos excepcionales o de relevancia pública, la Junta puede asumir investigaciones. Como no tenemos garantías en la Autoridad Nacional del Ministerio Público, pedimos que toda esta investigación administrativa sea remitida a la Junta en aplicación de ese precedente. Porque no estamos diciendo que no se le investigue al doctor Belabarba, y eso él mismo lo está planteando en la demanda, acogiéndose a este precedente administrativo, para que su judicatura disponga entonces, como no hay imparcialidad, vaya a la Junta Nacional de Justicia y siga el procedimiento disciplinario que corresponda, pero a una autoridad neutral. Por eso es que no debemos ir al contencioso, porque este es un caso de naturaleza urgente y sobre todo dramática, porque involucra casos de sumo interés público que conoce el doctor Belabarba. Por esas razones es que nosotros pedimos que se vea declarada fundada la demanda en todos sus extremos. Muy amable, señora magistrada. Muy bien, muchas gracias, señor abogado. Por favor, el abogado del Ministerio Público, le escuchamos por el lapso de 10 minutos. Muchas gracias, señora jueza.
Habiendo escuchado el informe oral del abogado de la parte demandante, quiero precisar primero que respecto a lo mencionado sobre la investigación penal que se le sigue respecto a los hechos relacionados a las actuaciones de la ex fiscal de la Nación, se debe tener en cuenta que estos cuestionamientos, estas imputaciones, son por ahora teorías del fiscal que se encuentra a cargo de la investigación. Y respecto a ello, todavía no existe ninguna sentencia condenatoria ni tampoco resolución judicial que declare que exista responsabilidad penal o que exista actos irregulares por parte de la ex fiscal de la Nación. Por lo tanto, dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de nuestro panorama, no se puede tener en cuenta estas imputaciones, estas atribuciones, por cuanto son supuestos que caben dentro de una teoría fiscal en el marco de una investigación fiscal. Y por lo tanto no pueden ser tomadas en cuenta estas imputaciones a efectos de resolverse el presente proceso de amparo en razón o en aplicación del principio de veracidad y de buena fe de la administración pública, el cual determina que la actuación de la administración pública se emite de manera regular y conforme a las atribuciones funcionales de cada órgano decisor. Siendo así, señora magistrada, paso a absolver los argumentos contenidos en el escrito de demanda, dado que en el informe oral no se han mencionado todos los derechos que han sido invocados en la demanda. Primero, sobre el derecho a la imparcialidad de los órganos decisores. Lo que ha mencionado la parte demandante en su escrito de demanda es que cuestiona que el señor fiscal superior fue nombrado un día antes y firmó la resolución que dispuso la sanción contra el fiscal Rafael Vela Barba. Ante ello, alega o afirma contundentemente que el fiscal superior no leyó a fondo el expediente administrativo, no estudió de manera adecuada el expediente administrativo y se limitó solamente a firmar esta resolución. Ante ello, o al respecto, señora jueza, quiero que se tenga en cuenta que en el Ministerio Público existe un manual de organización y funciones del despacho fiscal corporativo que fue aprobado mediante resolución de Fiscalía de la Nación número 1735-2014, en el cual se determina cuál es el funcionamiento y la estructura de un despacho corporativo y también del principio o del lineamiento del trabajo corporativo, a través del cual llegamos a la conclusión de que en un despacho fiscal no solo labora el fiscal a cargo de dicho despacho, sino también personal administrativo, personal técnico legal e incluso fiscales adjuntos que laboran como apoyo al fiscal titular de dicho despacho. Por lo tanto, al hacer una afirmación tan contundente de que el fiscal superior solamente se limitó a firmar esta resolución, ello no se encuentra en concordancia con este lineamiento de trabajo corporativo de los despachos fiscales, ya que en la emisión de todas las resoluciones que se emiten, no solamente en el despacho demandado, sino también en todos los despachos fiscales, en la emisión de todas estas resoluciones y disposiciones fiscales, no solamente trabaja el titular del despacho, el fiscal provincial o el fiscal superior o el fiscal a cargo del despacho, sino también todo el personal, fiscales adjuntos, personal administrativo y personal técnico legal. Por lo tanto, el estudio del expediente no solo recae en la cabeza del despacho, sino en todo el equipo administrativo y legal que labora en dicho despacho. Siendo así, se desvirtúa este cuestionamiento de que se ha limitado a firmar la resolución que dispone la sanción contra el fiscal demandante. Por otro lado, ha referido o ha cuestionado que el fiscal demandado emitió declaraciones ante medios de prensa mencionando que en el Ministerio Público no existen fiscales ídolos e intocables. Al respecto, señora jueza, el sentido de esta frase es que en el Ministerio Público cualquier fiscal puede ser investigado y cualquier fiscal o cualquier actuación fiscal puede ser objeto de control disciplinario. Es decir, que no existe discriminación ni favoritismo alguno, ni para un lado ni para el otro, a efectos de controlar de manera disciplinaria conforme a las atribuciones de la Autoridad Nacional de Control. Por lo tanto, dichas afirmaciones fueron en ese sentido a efectos de clarificar o especificar que no existen favorecimientos, ni favoritismos, ni ninguna clase de discriminación
en la investigación disciplinaria de la actuación de los fiscales del Ministerio Público a nivel nacional. Por lo tanto, el sentido en el que se ha argumentado este cuestionamiento deviene también en infundado. Respecto al derecho de ejercicio pleno de la función pública y a la independencia del ejercicio del cargo fiscal, señora magistrada, téngase en cuenta que este derecho o este principio constituye o se debe invocar cuando al demandante se le requiera, se pronuncie en determinado sentido, cuando se le requiera o se le presione para que emita disposiciones o decisiones fiscales en tal o cual sentido. Sin embargo, en el presente caso ello no ha sucedido y tampoco ha sido mencionado ni acreditado mediante medio probatorio que esta situación se haya generado en el presente caso. Por lo tanto, la vulneración a este derecho de independencia en el ejercicio de la función fiscal tampoco ha sido acreditada por parte del demandante. En cuanto al derecho al trabajo, señora magistrada, si bien es cierto, existe una vertiente que estableció el Tribunal Constitucional respecto a que ningún funcionario o servidor público puede ser despedido sin causa justa. En este caso, la suspensión que se emite por parte de la Autoridad Nacional de Control se encuentra justificada y los argumentos, hechos y derecho que se han utilizado como sustento para emitir esta conclusión debidamente motivada se encuentran contenidos en la resolución en materia de amparo. Al respecto voy a ahondar más en cuanto mencione la vulneración al derecho a la debida motivación. Por lo tanto, no existe una vulneración al derecho al trabajo, ya que, como bien he mencionado, esta suspensión, esta sanción, esta medida de suspensión se encuentra justificada y se encuentra debidamente motivada. Respecto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica de las resoluciones judiciales, que también ha sido invocado por la parte demandante, la parte demandante alega, en este caso, que existe una diferente medida para el ejercicio de este derecho por parte de los jueces y los fiscales. Sin embargo, dicho argumento se encuentra en contra de lo establecido por nuestra Constitución, la cual menciona o determina que tanto jueces y fiscales tienen las mismas obligaciones. Por lo tanto, el deber de guardar la reserva de los procesos en trámite existe tanto para jueces como para fiscales. Por lo tanto, no se pueden hacer declaraciones sobre procesos o casos en trámite ante medios de prensa. Siendo así, este derecho a la libertad de expresión y a la crítica de las resoluciones judiciales, si bien es cierto, existe para jueces y fiscales, este debe ser ejercido de acuerdo al cargo en el que se encuentran. Por lo tanto, respecto a este extremo, también deviene en infundada esta demanda de amparo. En cuanto al principio de múltiple incriminación, señora jueza, dentro de la resolución fiscal de la Autoridad Nacional de Control que se ha emitido, se ha establecido 3 imputaciones de manera clara, las cuales se fundamentan o se encuentran contenidas en el fundamento 5.4, 5.22 y 5.53. Respecto a la primera, se le imputa al demandante incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, compromete gravemente los deberes del cargo. La segunda imputación es haber comentado a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso. Y la tercera imputación es interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o personas que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. Por lo tanto, no existe una triple incriminación por el mismo hecho, señora magistrada. Tengamos en cuenta que quien pone en conocimiento esta presunta conducta irregular es una magistrada del Poder Judicial que interpone una queja o pone en conocimiento del Ministerio Público a fin de que se investigue esta conducta por parte del demandante. Y las 3 imputaciones se encuentran claramente especificadas y son diferentes, por los cuales merecieron 3 sanciones diferentes. En cuanto al derecho de defensa a ser oído y aprobar, ha mencionado la parte demandante que no se le ha permitido rendir informe oral antes de emitirse la resolución en materia de amparo. Sin embargo, téngase en cuenta que
la posibilidad de emitir o de presentar un informe oral solamente puede ser dentro de la segunda instancia, es decir, luego de interpuesto recurso de apelación ante la Oficina de Sanción y Apelación, conforme lo establece la normativa procesal aplicable al caso en concreto. Por lo tanto, tampoco se ha vulnerado el derecho de defensa ni a ser oído ni a probar. Más aún, si ha presentado su recurso de apelación, ha presentado los argumentos por los cuales considera que la resolución es arbitraria y ha ejercido de forma plena su derecho de defensa el señor fiscal demandante. Finalmente, señora jueza, sobre el derecho a la debida motivación, dentro de esta resolución se advierten los argumentos de hecho y derecho suficientes por los cuales se llega a la conclusión de sancionar al fiscal demandante. Podemos ver desde el fundamento 5.4 al 5.53 que existe una abundante motivación, una abundante mención a hechos, derechos y normativa por los cuales se llega a esta conclusión debidamente motivada. Y finalmente, señora magistrada, respecto al pedido de que este caso se remita a la Junta Nacional de Justicia en aplicación del precedente administrativo, debe tenerse en cuenta que el propio precedente administrativo establece los presupuestos o los requisitos para que ello suceda. Y en el presente caso, tal como hemos señalado en nuestro escrito de demanda, no se advierte el cumplimiento de estos presupuestos, por lo tanto, no corresponde se remita a la Junta Nacional de Justicia este procedimiento o este expediente administrativo. Siendo así, señora magistrada, por los argumentos expuestos, solicitamos se declare improcedente o infundada esta demanda por ser de justicia. Muchas gracias. Gracias, señor abogado del Ministerio Público. ¿El abogado de la parte demandante quiere hacer una exigencia? Sí, solamente muy pequeña, señora magistrada, a modo de réplica, muy pequeña, de 1 minuto. Básicamente para incidir en lo siguiente, todos los derechos fundamentales que hemos mencionado giran en torno a uno en particular, que vuelvo a repetir, lo que nos ha llevado a venir de manera urgente ante la justicia constitucional vía amparo, que es la carencia de imparcialidad. Yo he mencionado, y por eso quiero simplemente refrendar y ratificar en lo siguiente, el diseño del proceso de amparo como tutela de urgencia justamente es porque es un juicio de alta probabilidad, no es un juicio de cognición. O sea, no es un juicio de mayor carga probatoria, es de lo que el juez pueda entonces advertir de los medios de prueba o de indicios que existe una altísima probabilidad de vulneración de derechos fundamentales. Lo menciono porque nosotros lo que hemos dicho tanto en la demanda como en el recurso presentado que ha sido proveído hoy a través de la resolución número 4, es que existen un conjunto de instrumentos que apreciados de manera sistémica e integral le dan a su judicatura la altísima probabilidad de que el magistrado Vela Barba no ha sido sometido a un procedimiento disciplinario conducido por una autoridad imparcial. Y cierro con esto. En ningún momento nosotros hemos dicho que lo que está en las investigaciones y en la resolución judicial, ¿no? Porque mi colega ha hablado de que no hay resoluciones judiciales, la resolución judicial, que es de público conocimiento, emitida por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, consideró, por eso les dije, fundamento 5.2 de esa resolución, consideró con altísima probabilidad, y por eso dio el allanamiento contra los asesores, de que definitivamente esta información era una información idónea. Y por eso vuelvo a repetir, yo no he hablado de cuestiones categóricas o cerradas, porque evidentemente hay unas investigaciones en trámite. Lo que estoy diciendo es que arroja una serie de indicios razonables para que su judicatura, al apreciarlos de manera integral, tenga, como es la naturaleza del amparo, una apreciación de juicio de probabilidad muy alto de que el señor Vela Barba no ha sido nunca sometido a un procedimiento disciplinario imparcial y tampoco lo será mientras esté el señor Fernández Gerí por esta situación. No es una cuestión personal, es una cuestión de evidencias que arrojan esos indicios razonables de alta probabilidad. Y por eso está en esta tutela de urgencia y no está diciendo que no esté sometido a ningún procedimiento. Por eso estamos diciendo, hay un mecanismo que la propia Junta ha establecido para que pueda
una autoridad imparcial someter una investigación que corresponda. Él no pide ningún tipo de impunidad porque él persigue más bien actos de corrupción. Por esas razones, señora jueza, pedimos que sea declarada fundada la demanda. Le pido, en todo caso, después de la dúplica que le corresponde a mi distinguido colega, que podamos escuchar al doctor de la Barba. Muchas gracias. Lo escuchamos, señor abogado del Ministerio Público. Muchas gracias, señora jueza. Quiero que quede claro que las tres imputaciones que realiza la Autoridad Nacional de Control contra el señor fiscal demandante se encuentran debidamente motivadas y sustentadas en elementos de convicción que también han sido listados en esta resolución. Y al respecto quiero precisar que la primera imputación que se contiene en esta resolución en materia de amparo es que el señor fiscal cuestionado debió haber tomado las acciones pertinentes a fin de cautelar y garantizar el buen desarrollo del proceso judicial de su conocimiento, más aún si se autorizó la utilización de medios tecnológicos para la participación en la audiencia de apelación de prisión preventiva en el caso Keiko Fujimori, a la cual no asistió el señor fiscal demandante. Asimismo, respecto a esta presunta conducta injustificada, tenía la posibilidad de presentar medios impugnatorios dentro de este proceso penal. Sin embargo, no lo hizo y generó un impacto negativo en la población con esta conducta y no preservó el prestigio de la institución, presentando otro tipo de escritos carentes de amparo legal. Esa fue la primera imputación que realizó la Autoridad Nacional de Control. Respecto a la segunda imputación, señora magistrada, de haber comentado a través de medios de comunicación aspectos procesales o de fondo sobre casos en trámite, ello es así, se encuentra acreditado por cuanto estas declaraciones son de público conocimiento y además dentro del Código Procesal Penal se establece que la carpeta fiscal o una investigación fiscal es de carácter reservado y solo pueden tomar conocimiento las partes procesales o sus abogados debidamente acreditados. Entonces, esta imputación se sustenta en el principio de legalidad en el nuevo Código Procesal Penal respecto al carácter reservado o confidencial de una carpeta fiscal. Respecto a la tercera imputación, señora jueza, se tiene que, en este caso, la conducta que se le imputa es que habría emitido había interferido ante cualquier órgano, institución o personas que atenten contra el órgano fiscal, ya que emitió una solicitud a través de un oficio, el oficio sin número 2020 de fecha 16 de abril del año 2020, que fue dirigido a la presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el que señala que los juzgados están realizando audiencias que no estarían dentro del rubro de urgentes e inaplazables. Es decir, presentó un oficio cuestionando la programación de esta audiencia de apelación de prisión preventiva en el caso de Keiko Fujimori. Ante ello, la presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada le contesta en el sentido de que los magistrados estaban facultados para programar este tipo de audiencias en el caso de que hayan procesados con situación jurídica de privados de su libertad y se requiera la modificación de esa condición. Por lo tanto, en mérito a la urgencia, se programó dicha audiencia y se realizó de manera exitosa con la inconcurrencia del señor fiscal demandante. Por lo tanto, esta conducta también se encuentra acreditada y se ha fundamentado y explicado de manera bastante detallada en la resolución materia de cuestionamiento emitida por la Autoridad Nacional de Control. Si bien es cierto, la parte demandante pretende cuestionar o argumentar que no existe imparcialidad por parte de la Autoridad Nacional de Control, los argumentos, las conductas imputadas, que serían presunta falta disciplinaria, son contundentes y se encuentran sustentadas tanto en nuestro principio de legalidad como en los elementos de convicción que se han citado en la resolución. Siendo así, señora jueza, solicito se declare infundada en todos sus extremos esta demanda de amparo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Vamos a permitir la exposición del doctor de la Barba por el lapso de 3 minutos. Doctor, le escuchamos con atención. Señora jueza, le agradezco mucho por esta oportunidad. Voy a tratar de ser lo más breve posible en adición a los argumentos que ya expresó mi abogado. En realidad, señora jueza, lo que yo he vivido es un proceso en donde la carencia de imparcialidad llevaba a una destitución encubierta. Se me ha privado de todos los derechos a defenderme, no solamente el derecho a ser escuchado, sino el derecho a presentar prueba.
Y todo eso ha sido dentro, ahora lo sabemos, de móviles de carácter de una organización criminal, como así se ha dicho en una resolución judicial. Tan es así, señora jueza, de que estos acontecimientos han venido sucediendo progresivamente desde el mes de abril del año 2023, con la llegada del extraditado, el señor Alejandro Toledo, con una serie de acontecimientos que son parte de los cargos que se presentan contra expresidentes constitucionales de la República, ministros de Estado, empresarios de muy alto perfil. Incluso la propia presidenta de la República está bajo investigación dentro Doctor, por de las favor, responsabilidades limitémonos que a lo que ocupaba. es materia de su demanda de amparo. Sí, Por favor, centrémonos en mi eso. demanda de amparo tiene que ver con eso, señora juez. Y adicionalmente, lo que quería comentarle, porque es parte de mi vivencia, yo tuve que acudir al sistema de protección interamericano y hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente en orden a todas estas perturbaciones de las funciones que ejerzo, porque lo que buscan es más bien a través de un mecanismo de legalidad arropado en estas cuestiones formales, finalmente determinar mi suspensión que me ha generado, señora jueza, no solamente un detrimento dentro de lo que es mi vida personal, mi vida familiar, la afectación de la salud personal, la afectación de la salud de mi familia porque me han quitado el seguro de salud, porque yo no percibo remuneraciones, porque estoy completamente vulnerable ante toda esta situación, sino que todo ello deviene de una conspiración criminal, como se ha presentado, y que son acontecimientos ahora públicos, notorios, pero que también han sido presentados para su conocimiento. Solamente reiterar, señora jueza, que la tutela de urgencia es una tutela que está vinculada también a la garantía que tenemos los operadores jurídicos de continuar con nuestro trabajo, que es lo que siempre he invocado, y algunas precisiones que ha dicho el señor abogado del Ministerio Público sobre la posibilidad de que yo no haya presentado ningún documento. Eso es falso. ¿No? Yo presenté un recurso de casación que llegó a ser admitido por la propia Corte Suprema de la República sobre estos hechos. Y la doctora Inés Villa Bonilla, cuando me responde el documento, lo hace en términos no de enviar a control interno. Ese documento lo he proporcionado yo, señora jueza. Entonces, en un sentido autoincriminatorio, finalmente le dan la interpretación a ese documento que yo presenté en mi defensa para dar a entender de que efectivamente se estaba entrometiendo con un órgano como corresponde. Y además, yo critico la decisión judicial del año 2020, hace casi 4 años, señora jueza, la critico en orden precisamente a mi derecho, cuando ya se había producido el resultado final, no antes. Por tanto, yo no podría haber interferido, sino yo lo único que hice fue criticar el contenido de una resolución que distintos fiscales lo hacen en el Ministerio Público. Usted podrá de repente haber advertido dentro de su conocimiento privado que hay otros coordinadores que con frecuencia salen a declarar a la prensa. El doctor Chávez Cotrina estaba hace 2 días en la prensa. Y ellos no han tenido un tratamiento igual criticando decisiones judiciales. Eso porque no debe ser, porque precisamente lo que se buscaba era instrumentalizar la función de control, como ahora ya se sabe que es parte de una investigación criminal. Entonces, desde ese punto de vista, señora jueza, con el mayor respeto, yo quiero ponerle en su conocimiento todas estas afectaciones que además también tienen que ver con un hecho absolutamente atípico, ¿no? Que también son 2 suspensiones del señor juez que tenía que ver la vista de la causa. Ahora usted, con todo honor y con toda esperanza de justicia, yo deposito mi fe en que sabrá usted analizar todos los argumentos expresados, sin dejar de decirle que se trata de un caso en el que no solamente se discute la afectación en términos personales de mi derecho a trabajar, de mi derecho a que la familia tenga salud, al libre desarrollo de la personalidad, sino también a la condición de autonomía e independencia de los operadores jurídicos. Le agradezco mucho por darme esta oportunidad, señora jueza. Muy bien. Por favor, vamos a detener la grabación. Vamos a dar por concluida esta diligencia. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.